Hola, ¿qué tal? Bien, hasta ahora hemos visto cómo introducir fórmulas sencillas en Excel para hacer con la fórmula una sola operación, es decir, una operación por fórmula. Si os acordáis, aquí calculábamos el importe de una venta de diversos productos y simplemente la fórmula era la cantidad por el precio, sin más, solo una operación. Aquí calculábamos el total de ingresos de junio y julio y teníamos que sumar esto y esto, nada más. Pero puede haber ocasiones en las cuales tengamos que hacer más de una operación en la misma fórmula. Cuidado, con eso no quiere decir que, por ejemplo, si aquí tuviéramos ingresos de agosto, la fórmula sería esto más agosto. No, eso seguiría siendo una sola operación. No, me refiero a cosas más complicadas. Por ejemplo, me vengo aquí y aquí tengo varios ejemplos. Aquí he calculado el importe bruto, que sigue siendo esto por esto, es una fórmula sencilla, pero ¿qué pasaría si el importe bruto no lo tuviéramos, estuviera oculto, no lo encontráramos, ¿vale? Y tuviéramos que calcular el descuento aplicable al importe bruto, es decir, al resultado de multiplicar esto por esto, y tuviéramos que hacerlo todo en la misma fórmula, sin una columna intermedia que nos proporcionara el importe bruto. Entonces tendríamos que en la misma fórmula calcular el importe bruto y luego aplicarle el descuento. Entonces aquí voy a hacer doble clic para que se vea bien lo que quiero decir. Aquí lo que estoy haciendo es igual a, y primero calculo el importe bruto, que es A2 por C2, y luego lo que me da de esto, puesto que esta operación es la que será en primer lugar, lo que me dé de esto se le aplica el tipo de descuento, el 3%, ¿lo veis? Entonces, esto es como decirle, calcúlame el importe bruto y luego lo que te dé, aplícale el descuento. Por tanto, tenemos más de una operación, tenemos dos operaciones en la misma fórmula. Aún así, esta no presenta muchas dificultades porque el orden de las operaciones coincide con su orden natural, es decir, solo hay multiplicaciones y se van a ir haciendo a medida que aparezcan A2 por C2 y luego lo que nos dé por B8. ¿Vale? Pero puede ocurrir que el orden de las operaciones natural no sea el que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí queremos calcular el importe del IVA y lo queremos calcular voy a volver a poner aquí otra vez el importe bruto a la vista, selecciono la columna C y la columna E, botón derecho, mostrar, y ya tengo el importe bruto aquí. Y quiero calcular el importe del IVA. Claro, el importe del IVA se aplica una vez restado el descuento. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues lo que tendré que hacer será restar el importe del descuento del importe bruto y de lo que me dé aplicar el 21% que tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La operación es D2, el importe bruto menos el descuento por el tipo de IVA. Pero, ¿qué pasa? Que si yo lo dejo así, es decir, D2 menos E2 por B9, claro, en álgebra lo primero que se va a hacer es la multiplicación y luego se va a hacer la resta. Entonces lo que va a hacer es multiplicarme el importe del descuento, lo va a multiplicar por el tipo de IVA y luego le va a sumar el importe bruto y el resultado no va a ser el correcto, ¿de acuerdo? Entonces lo que queremos es que reste, primero el descuento del importe bruto y que luego el resultado se multiplique por el tipo de IVA. Por tanto, como queremos alterar el orden natural de las operaciones, tenemos que colocar la operación que nosotros queremos que se haga primero entre paréntesis. Esa es la idea. Es decir, cuando nosotros queramos cambiar el orden normal de las operaciones, la operación que nosotros queramos que se haga primero tiene que ir entre paréntesis. Hacemos intro y ya tenemos el importe, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo sencillo de uso de paréntesis en una fórmula que hace más de una operación. Aquí lo que hemos calculado es el importe neto primero, importe bruto menos descuento, y luego le hemos aplicado el tipo de IVA para obtener el importe de IVA final. Pero ¿qué pasa si quisiéramos, ya estoy a rizar el rizo, pero estas fórmulas se pueden presentar perfectamente? Si uno no sabe cómo hacerlas, tendrá que arreglarse con poner
columnas intermedias que hagan los cálculos intermedios y luego ocultarlas, para que no se vean. Pero si queremos manejar las fórmulas con soltura, aquí tenemos un ejemplo un poquito más complicado. Vamos a ver, se trata de calcular el importe de la operación ya con el IVA aplicado, suponiendo que aquí esto no lo viéramos, ¿vale? Y que no tuviéramos tampoco ningún otro cálculo intermedio. Vamos a ver, este sí que necesitamos verlo, el E2, el D2 tampoco se vería, ¿vale? Muy bien, y con estos datos tenemos que obtener el importe de la operación con el IVA ya aplicado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es primero obtener el importe de la operación sin el IVA y a eso sumarle el importe del IVA, ¿de acuerdo? Y para sumar el importe del IVA, para calcular el importe del IVA, antes hay que obtener el importe de la operación sin el IVA. Entonces, fijaos, como es un vídeo lo podéis pasar detrás y volverlo a ver, si os lía un poco, y analizar esta fórmula paso por paso. Pero si lo pensáis es de lógica. Lo primero que hacemos es calcular cantidad por precio menos descuento, ¿vale? Este es el importe de la operación sin el IVA. Y luego hay que sumarle el IVA, pero el importe de IVA, y para poder calcular el importe de IVA, lo que tenemos no es que aplicarlo sobre esto y ya está, porque lo que tendríamos es el importe del IVA y nada más. No tendríamos el importe de la operación más el IVA, ¿vale? Por tanto, este es el importe de la operación neto y luego hay que aplicar el IVA al importe de la operación neto, y sumar los resultados del importe sin IVA más el importe de IVA que viene calculado por esto, ¿de acuerdo? Esto es el importe de IVA. Así que aquí tenemos pues varias operaciones, si os fijáis, 1, 2, 3, 4, 5 operaciones diferentes, en una misma fórmula. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde tenemos que poner el paréntesis? Pues aquí en realidad no haría falta, porque el orden de la operación va a ser esto por esto primero, luego a lo que resulte de esto le va a restar E2, luego se va a aplicar la suma que viene después, pero cuidado, a partir de aquí, ¿qué queremos hacer? Queremos multiplicar y luego restarle el importe de descuento y cuando ya lo hayamos hecho, aplicarle el porcentaje, multiplicar por 21%. Si no pusiéramos paréntesis a esto y a esto, aquí y aquí, ¿vale? Lo que haría el Excel sería multiplicar esto por esto, ¿vale? Primero, antes de restar esto menos esto, y eso no queremos que ocurra. Así que, como queremos realizar esta operación antes que realizar esta operación, pues tenemos que colocar todo esto entre paréntesis, Es verdad que si, por ejemplo, colocáramos esto y esto entre paréntesis, pues tampoco molestaría, el resultado sería el mismo, pero en realidad no es necesario, pero vamos, si os ayuda o os confunde menos poner también los paréntesis allí, tampoco pasa nada, Entonces, arrastro hacia abajo y me da este resultado. Así que ya veis como las fórmulas pueden ser sencillas o pueden ser bastante complicadas y que en algunos casos es necesario el uso de paréntesis, Eso tenerlo en cuenta y si no lo habéis entendido muy bien, volver a pasar el vídeo y analizarlo detenidamente. Venga, hasta luego.